Buenas noches y todos los que se van conectando a esta hora para poder compartir la palabra de nuestro Dios, como siempre, y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque cada día, oh Dios, podemos ver tu mano poderosa en todo. Ayúdanos, oh Dios, a entender aún los tiempos malos, los momentos difíciles, que son los que nos llevan, Señor, a cosas mayores. Te pido, Dios, que esta palabra de hoy llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos enseñe y, Señor, quede grabado en nosotros y la pongamos en práctica cada día, oh Dios. Te doy gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dejado una forma de vida, porque nos has dejado un camino a caminar. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga fuertes y valientes. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Viendo toda la situación que se va dando en estos tiempos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caminar en rectitud delante de Dios, en obediencia. Y acá hay un pasaje en Mateo 7, que siempre voy pensando en la palabra cuando, de acuerdo a lo que uno va viendo y en el cuidado que debemos de tener. Dice la palabra en Mateo 7, después que el Señor está enseñando todo lo que nos enseña, toda la doctrina de Jesucristo, ¿no? Que nos enseña desde el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y empieza a enseñarnos todo lo que nosotros debemos ser. Y hay un pasaje que dice en Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es uno de los pasajes más fuertes de la palabra de Dios, creo. Es la que la tengo presente casi diario, porque ¿cómo nosotros nos vamos a conducir cada día? Viendo las cosas que van pasando en estos tiempos, es cuando más nosotros debemos de tener presente la palabra de Dios y la obediencia. Acá está diciendo claramente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea que muchas personas creemos que la salvación está ya la tenemos, pero no hay salvación sin obediencia. La salvación es con obediencia. Por eso lo dice el mismo Señor, después de haber enseñado tan la doctrina de lo que nosotros debemos de ser y cómo debemos caminar, y Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará. A veces no nos gusta saberlo, no nos gusta de repente compartir estas partes que son tan importantes para nuestra vida, de saber que tenemos que estar en esa obediencia a Dios para poderlo agradar y para poder nosotros tener nuestra vida eterna. Aún dice, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué está pasando? Uno piensa que a veces porque hay milagros que uno va a hacer, ya estamos, ya a veces se mide ahí nuestra salvación. No, acá lo está diciendo que no. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque muchas veces nosotros tenemos ya el don y podemos incluso hacerlo y seguir haciendo, pero
cómo va nuestra obediencia, nuestro comportamiento delante de Dios? ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo va el corazón? O hay cosas dentro, o hay cosas escondidas, muchas cosas pueden haber en las cuales a veces uno se ciega de esas cosas que no le agradan a Dios, pero uno sigue caminando igual. Uno puede orar, uno puede incluso orar por enfermos, uno puede hacer muchas cosas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor ve en nosotros? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta. Aún dice acá, echamos en tu nombre fuera demonios. Hasta ese punto. Pero hablábamos recién nomás del perdón, ¿verdad? Del perdón. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Y hay un punto importante que yo lo menciono muchas veces y lo seguiré mencionando, que es lo que el creyente pasa por alto y lo tiene. ¿Qué tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el más grande, dice el Señor. ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese punto es el que nos puede llevar a esto, a que el Señor un día nos diga, no te conozco. Y el Señor no nos ha dicho que seleccionemos a quién nosotros vamos a querer, a quién vamos a aceptar, a quién vamos a rechazar. El Señor nos está diciendo, ese es el mandamiento. Y lo que a mí me impresiona mucho de ese mandamiento y me hace pensar bastante, es de que Él está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y, ¿por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos amando a nuestro prójimo, nosotros muchas veces hasta a nuestro hermano lo estamos rechazando. Y ese rechazo no es amar. ¿Qué estamos haciendo nosotros cada día? Nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Estamos amando a todos o estamos rechazando o estamos seleccionando? A quien me ama, amo, a quien me trata bien, trato bien. De quien recibo, doy. ¿Qué estoy haciendo? Leí hace poco un párrafo de alguien que escribió que tú da de acuerdo a quien te dé. Algo así. O sea, estamos en tiempos tan raros en que la palabra de Dios está distorsionando. Hay un grande mandamiento que nos manda a nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Si nosotros tenemos ese principio caminando cada vez, cada día, y tenerlo presente, entonces estamos en una obediencia a Dios, en la primera y más grande obediencia a Dios. ¿Qué estamos sintiendo en nuestro corazón? Tenemos que examinar qué estamos sintiendo. Y eso lo digo porque la mayoría de creyentes estamos con algo en el corazón, con un rechazo, con algo que está, y sabes que te está malogrando a ti, no a la persona que tú la estás rechazando, o a la que no estás amando, o a la que te cae mal. El Señor nos ha dado como mandamiento, y el mandamiento es para cumplirlo. Nosotros, ¿cómo queremos nosotros bendición de Dios si no hacemos
lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a obedecer. ¿Por qué? Porque estamos esperando una bendición de Dios que nos ayude en varias áreas de nuestra vida que necesitamos, pero no estamos obedeciendo a Dios. Entonces ahí nosotros estamos muy equivocados cuando pensamos que tenemos a Dios, que estamos con Él, que tenemos a Cristo en el corazón. Todo está bien, pero ¿será que nos recibe el Señor? ¿O será que nos va a decir, nunca os conocí? Ese pasaje para mí es importantísimo para nuestra vida, porque lo está enseñando Jesús después que está enseñando muchas cosas. El Señor nos está enseñando todo lo que empieza nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos después que fue bautizado, y nos está diciendo eso. Entonces, y todavía lo dice, apartaos de mí. Yo quisiera, yo lo pienso bastante y pienso, ¿no? ¿Cómo será ese día de estar frente al Señor y qué es lo que va a decir? Hay que caminar con temor. Tenemos que caminar con ese temor a Dios de agradarle y de saber que un día no nos va a decir, no te conozco, no nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que entender, tenemos que caminar. ¿Qué es lo que es de lo que más sufre el creyente? Es de lo que más sufre, es eso. Por cualquier cosa ya uno rechaza, ya no. Es algo que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Porque sí va a ser una cruz. La cruz que el Señor llevó también fue así. Él hizo, Él pasó, Él sufrió, Él se humilló. Nos dice de todas las formas, sed como yo, mansos y humildes. ¿Y seremos mansos? ¿Seremos humildes cuando nosotros estamos rechazando, estamos sintiendo cosas contrarias en vez de humillarnos? En vez de cerrar nuestra boca en muchas ocasiones, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos obedeciendo a Dios? Hay un pasaje que dice acá, que es uno de los primeros pasajes que leía en todos los pasajes claves que digo yo que Dios me dio en un tiempo, en los primeros tiempos, donde dice acá, el Señor está diciendo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Siempre me ha llamado la atención mucho este pasaje. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué significa esto? En los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista estaba predicando. Y cuando dice los violentos lo arrebatan, quiere decir el esforzado, el que tiene vehemencia, el que está decidido, el que tiene dedicación para obedecer, para entender qué es el Evangelio. El Evangelio es grande, el Evangelio es poderoso, el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Entonces, uno tiene que ser valiente, uno tiene que ser esforzado, entendido, para poder obedecer a Dios, para poder y ser útil a Dios, para que
nosotros podamos entender lo que es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender, lo que no nos gusta entender es que nosotros somos separados. Y vuelvo a la oración de Jesús en estos tiempos. Yo estoy hablando y repitiendo esas cosas porque yo veo demasiadas cosas fuertes, demasiadas cosas que se desvían. Yo no quiero que el rebaño que me entregó el Señor se desvíe. Hay muchas cosas que estamos viendo. Y si nosotros no vamos en obediencia y caminamos en obediencia a Dios, entonces, ¿qué va a ser de nuestra vida? Nosotros tenemos que tener entendimiento y tenemos que ser esas personas, como dice acá, los violentos lo arrebatan. O sea, nosotros tenemos que arrebatar el reino de Dios. Nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos estar tranquilos, debemos estar todo el tiempo sabiendo que tengo que obedecer a Dios, tengo que agradar a Dios, tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer, tengo que caminar como Él caminó. Nosotros tenemos que saber que por eso es que muchas veces tenemos que caminar, muchas veces que uno empieza, muchas personas empiezan y les parece difícil. Sí, es difícil. Es difícil morir a la carne, es difícil obedecer, es difícil sujetarse, es difícil humillarse. Pero sabes que cuando uno lo logra, cuando uno, con la ayuda del Espíritu, yo siempre digo, ahí está el Espíritu Santo, sino que no le pides en el momento. Está el Espíritu Santo para que te ayude, para que en ese momento que tú estás sintiendo algo feo, estás sintiendo rechazos, estás sintiendo enojo, estás sintiendo todo lo que no le agrada a Dios, tienes al Espíritu Santo para decirle, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Cuando yo pregunto, ¿y le pediste al Espíritu Santo? No. Es que le tienes que pedir, acostúmbrate a hablar con el Espíritu Santo, acostúmbrate a saber que está contigo. Si el Señor dijo, yo lo dejo para que esté con ustedes, les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque les dejo al Espíritu, para que esté con ustedes, en ustedes y sobre ustedes. Entonces, en esos momentos es para decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Y ya no se te va a hacer difícil, ¿verdad? Que el Señor dijo que todas las cargas son fáciles y el yugo es fácil y ligera la carga. Yo quiero decirte, hermano, que cuando tú logras caminar agarrado del Espíritu Santo y vas a tener ese cambio, esa transformación, todo se te va a hacer fácil, toda aflicción, todo momento difícil, todo lo que te falte, todo va a ser fácil, todo va a ser, por eso el Señor lo dijo, es fácil y ligera mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso depende de cada uno. Sé violento y arrebata el reino. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue pidiéndole al Señor en estos tiempos que son difíciles. Cuanto más agarrado del Señor estés y pegado de su espíritu y con una conexión estrecha, hablando, pidiéndole la ayuda,
el Señor te va a bendecir. El Señor te va a cambiar, el Señor te va a transformar. Y tú vas a poder cumplir la obediencia de amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a nuestro prójimo como a uno mismo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu palabra es real, porque experimentar, Señor, este caminar que parece difícil, pero sabemos, Señor, que tú nos das la victoria. Y qué hermoso es ser transformado por ti. Qué hermoso es, Señor, parecernos a ti. Y queremos, Señor, cada día hacerlo. Que podamos, Señor, transmitir a Cristo en todas partes. Y que no nos vean a nosotros, sino a Cristo. Que ese deseo sea, Señor, de todos nosotros. Y caminar en tu verdad, en obediencia a ti, Señor. Te damos la gloria solo a ti, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.